El primer indicio de que algo extraño estaba ocurriendo la noche del 13 de marzo de 1997 en los cielos de Arizona fue un murmullo que recorrió las calles de Phoenix como un escalofrío helado. Eran las 8 de la noche cuando las primeras luces aparecieron en el cielo, formando un patrón que desafía la lógica y la ley de la gravedad. No eran estrellas, ni el resplandor lejano de un avión comercial descendiendo hacia el aeropuerto. Era algo diferente. Algo que parecía pertenecer más al imaginario colectivo de pesadillas y leyendas que a la realidad cotidiana. Las luces eran intensas, blancas, en un principio, pero luego, al expandirse en una formación triangular, mostraron destellos de colores más oscuros. Casi rojizos, intermitentes y por momentos pulsantes, como si nuestro mismo cielo respirara con una entidad propia desconocida y primitiva. En el barrio de Ewatoka, al este de Phoenix, la familia Michei, preparada para cenar, dejó todo de lado al ver las luces y se precipitó al porche delantero. Todos, desde Brandon, el niño de 7 años, hasta el abuelo Joe, miraban boquiabiertos hacia el horizonte nocturno. No son luces comunes, murmuró la abuela Edith, aferrando un rosario entre sus manos temblorosas. Las luces parecían moverse con propósito, como desafiando a todos los testigos a alcanzar algún nuevo estado de comprensión o terror. Sin embargo, a medida que te parabas en la frescura de esa noche en el desierto, la sensación era ineludible, una presencia observaba desde arriba. A las 10, las líneas telefónicas en la comisaría de policía estaban al rojo vivo, no solo en Phoenix, sino en múltiples puntos a lo largo del estado, y así como llegaron las luces, finalmente desaparecieron. Dejaron tras de sí un rastro de rumores, caos y una incomprensible calma nocturna. No hubo explosiones ni destrucción, pero la sensación de vulnerabilidad permaneció impregnada en el aire denso de la incertidumbre. Durante días, los informativos locales y nacionales debatieron sobre el fenómeno. Los oficiales del gobierno ofrecieron explicaciones poco convincentes, hablando de ejercicios militares y bengalas de práctica. Sin embargo, para aquellos que habían visto esas luces con sus propios ojos, en especial la familia Michei, ninguna de esas lacónicas justificaciones lograba apagar la chispa de aquello que la oscuridad les permitió atisbar. Arrancando fragmentos de memorias que continuaron visitándolos en sueños, transformándose en pesadillas. La duda y el miedo se convirtieron en una bruma que cubría la ciudad. En los mercados, en las escuelas, incluso en las iglesias, la mirada desconfiada de los ciudadanos revelaba la herida invisible que había dejado ese contacto inexplicable. Era un encuentro con lo imposible, una conexión cara a cara con los límites de la cordura. La gente llegaba a cuestionar la realidad misma, desconfiando del cielo que una vez parecía tan familiar y seguro. Hasta hoy, el evento conocido como las luces de Phoenix sigue siendo uno de los hechos más discutidos en foros de lo inexplicable. En una noche sin luna, las aguas del Atlántico Norte se mecían bajo un manto de tinieblas espesas. El silencio, denso como la niebla, cubría el mar, ocultando las cicatrices profundas que, hacía más de un siglo, habían rasgado la fría superficie del océano. Eran comunes las historias que circulaban sobre el lugar donde el Titanic se hundió en 1912. Pero esta no era una historia común. Se decía que las almas de aquellos que nunca llegaron a destino aún navegaban aquellas aguas, arrastrando su pena a través del tiempo y del olvido. Una noche de tormenta, un pequeño barco de investigación llamado el Espectro se adentró en esas aguas, tripulado únicamente por el enigmático capitán Raúl y su joven asistente, Lara. Raúl era un hombre con el rostro marcado por los años y los secretos. En su viaje, Raúl buscaba confirmar los rumores de las apariciones fantasmales vistas cerca del sitio del naufragio. Su obsesión nacía de una vieja leyenda familiar que decía que uno de sus antepasados jamás había abandonado aquellas aguas. Todo comenzó cuando el radar del Espectro captó una señal inquietante. Lara la interpretó como una anomalía. Al principio pensó que simplemente se trataba de restos de algún antiguo naufragio o de un banco de peces inusualmente grande. Sin embargo, cuando intentaron ajustar la frecuencia, la señal parecía emitir un débil pero siniestro sonido que solo Raúl pudo escuchar, llantos y murmullos en lenguas olvidadas. Decidido a descubrir el origen de aquello, Raúl condujo la embarcación hacia el epicentro de la señal. A medida que se acercaban, la niebla se espesaba, como si un velo denso cubriera la realidad, separándolos de todo lo que alguna vez conocieron. Lara comenzó a sentir un escalofrío recorriendo su espalda.
Entonces ocurrió algo que quedaría grabado en su mente para siempre. Del agua emergió algo más que la estela de un barco hundido, una figura espectral, traslúcida y lívida, que flotaba con la gracia majestuosa de quien alguna vez fue un pasajero del aclamado transatlántico. El espíritu de una mujer con un vestido de época miraba a Lara con unos ojos tan vacíos como el abismo del océano. Raúl, inmovilizado por el shock, apenas logró aferrar el timón cuando el barco comenzó a girar, atraído por una fuerza invisible que parecía emanar de la espectral aparición. Mientras sus mentes luchaban por no sucumbir al terror y la fascinación, comenzaron a escuchar aquel eco ancestral: ayúdanos, ayúdanos, repetía una y otra vez, sollozos que resonaban en sus mentes antes de desvanecerse en el silencio. Cuando la figura desapareció, el mar parecía haber recobrado su normalidad. La señal se esfumó, llevando consigo las voces y las sombras. Raúl y Lara se quedaron en el barco, temblorosos, sintiendo que el umbral entre su mundo y el del más allá había sido momentáneamente traspasado. Aquella experiencia, tan aterradora como reveladora, dejó en ellos una certeza: los ecos del Titanic seguían clamando en el océano, buscando redención o un último adiós que nunca llegaría. Y mientras el espectro regresaba a puerto, más de una vez, ambos mirarían hacia atrás, al horizonte ennegrecido, y se preguntarían qué otras asombrosas verdades quedarían por descubrir en las profundidades insondables del mar. Esta historia se convirtió en leyenda entre los marítimos, un recordatorio de que el océano guarda tantos secretos como misterios insondables, y que las almas perdidas del Titanic aún encuentran maneras de navegar entre nosotros, a través del tiempo y las mareas eternas. En la desolada costa de San Agustín, al noreste de Florida, se alza sobre los acantilados un antiguo faro con un pasado oscuro y misterioso. Durante generaciones, los habitantes han contado historias de un espectro que vaga por los alrededores de la torre, un farero que jamás abandonó su puesto, ni siquiera en la muerte. La leyenda comenzó hace más de 150 años, cuando el faro fue construido por manos de hombres que trabajaban arduamente bajo el sol abrasador. Uno de esos hombres era Thomas Winslow, el primer farero, un hombre corpulento y de rostro bondadoso, cuya vida se dedicó a guiar a los barcos hacia la seguridad. Un otoño tormentoso, la marea trajo consigo al barco, Estrella del Mar. Las olas lo envolvieron como una presa dentro de las fauces de un depredador marino. Thomas, en su afán por salvar a la tripulación, luchó contra la tormenta, asegurándose de que la luz del faro permaneciera encendida toda la noche. Sin embargo, el amanecer reveló una horrible tragedia: el Estrella del Mar se había convertido en un amasijo de maderos en la costa, y no había sobrevivientes. Poco después de aquella fatídica noche, el cuerpo de Thomas fue encontrado al pie de la torre, los ojos abiertos hacia la tempestad gris. Algunos dicen que nunca llegó a bajar las escaleras, que su espíritu abandonó su cuerpo mientras luchaba por un último destello de claridad. Desde entonces, cada nuevo guardián ha informado de extrañas apariciones y un escalofrío gélido que recorre la espiral de las escaleras cada vez que una tormenta se aproxima. Con el tiempo, el faro se convirtió en un atractivo turístico, pero no todos los turistas estaban preparados para enfrentar lo que allí se anidaba. Sarah, una joven estudiante de historia, llegó una tarde buscando material para su tesis sobre edificaciones históricas de Florida. Cuando cayó la noche, y el faro quedó envuelto en sombras, Sarah decidió quedarse para experimentar la soledad del lugar. La oscuridad trajo consigo un silencio impenetrable que Sarah intentó ahuyentar con el haz de su linterna. Estaba en lo alto de la torre, contemplando la interminable extensión del mar. Una sombra centelleó a su lado. Alzó su luz, y lo vio, un hombre alto, con un oscuro impermeable, observando inexpresivo hacia el mar. Estaba empapado, el agua goteaba de su cabello y su voz era un eco lejano cuando murmuró: «Se avecina una tormenta». Aterrada, Sarah apenas pudo moverse, mientras el espectro se desvanecía en el aire, como niebla al amanecer. La historia del fantasma del faro no era solo una leyenda de pueblos viejos, era una realidad escalofriante que vivía en cada piedra y madera de aquel lugar. Desde entonces, Sarah ha estado obsesionada con desentrañar el misterio. Aprende cada detalle del faro, cada historia que los ancianos del pueblo están dispuestos a contar. Pero por mucho que investigue, siempre termina en el mismo punto: el faro sigue siendo un enigma indescifrable. El faro de San Agustín sigue siendo un recordatorio de cómo el pasado se aferra al presente, y de cómo, a veces, los muertos no descansan hasta haber cumplido su deber en la eternidad.